Apreciados hermanos en Cristo, en primer lugar quiero pedir disculpas en virtud de que no puedo salir en la reunión virtual de la manera como habíamos planeado, pensado con los hermanos de Tupiza. Debido a que este momento se ha cortado acá, desde esta mañana no tenemos Wi-Fi, internet. En segundo lugar, agradezco a los hermanos de Tupiza que me han invitado cordialmente a participar con los hermanos en la entrega de la preciosa palabra del Señor. Como hemos adelantado, el tema que vamos a desarrollar es nuestras reuniones. Es bueno que entendamos y veamos cuáles fueron las reuniones, las diferentes reuniones que celebraban en la iglesia apostólica y primitiva. Porque la iglesia con el correr de los años ha venido aumentando, incrementando las reuniones que no están en las Escrituras y que más de una choca con los principios de la palabra de Dios. No están dichas reuniones en las Escrituras y a veces el practicarlas, el realizarlas, nos lleva a violentar la palabra de Dios y a desacatar, desobedecer enseñanzas bastante claras en las Escrituras. Así que, por lo tanto, vale la pena que hagamos una investigación cuáles fueron las diferentes reuniones que celebraban en la congregación, en la asamblea, nuestros hermanos primitivos de la época apostólica. Pero vamos a leer las Escrituras, primeramente en Mateo 18:20. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y vamos a leer otro texto en Hebreos el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y otra porción en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. El Evangelio según Juan, el capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 20 hasta el 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que nuestro Señor bendiga su buena palabra y las demás citas que vamos a leer en su libro precioso. Voy a llevar adelante esta reflexión de acuerdo al orden que lo tenemos nosotros en el libro de los Hechos. Primero, la recomendación, para no olvidarlo. Nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo.
Él es el centro. Él debe tener en nuestras reuniones el señorío y la preeminencia. Y la recordatoria en Hebreos, no dejando de reunirnos, no dejando de congregarnos, cuanto más sabiendo que aquel día ya se acerca. Y luego vamos a desglosar y explicar lo que leímos en el capítulo 4 de Juan, versos 20 al 24. Es un pasaje conocido, ese diálogo sostenido junto al pozo de Jacob en Sicar o Siquem por el Señor y con la mujer samaritana. La primera reunión que está claramente especificada en los Hechos de los Apóstoles está en el capítulo 4. No hay duda que en el capítulo 2, en los versículos 41 y 42, se muestra un orden de siete pilares, de siete bases, de 7 columnas, podemos decir, donde se muestra cuáles son estos principios de la sabiduría del Señor, que es la sabiduría de Dios, como dice en 1 Corintios. Pero vamos a abocarnos hoy a mirar la primera reunión, pero dando ya de entrada, como les dije, el orden de estas reuniones. Hechos capítulo 4, verso 31. ¿Qué dice allá en Hechos 4:31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La primera reunión, la reunión de oración, es muy significativo que la primera vez que se usa esta palabra en relación con una reunión de la iglesia, se trate nada más y nada menos que de la reunión de oración. ¿Qué importancia le asigna las Escrituras, el Espíritu Santo, a la reunión de oración? Y podemos decir, como alguien dijo alguna vez, que la reunión de oración se ha convertido en la cenicienta de las reuniones en la iglesia. Es a la que menos importancia le damos y es donde deberíamos estar para poner todas nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, para poner todo lo que el corazón del redimido que quiere servir al Señor quiere hacer, pedir la dirección, la aprobación del Señor en oración. Descuidamos esta reunión. Ya vamos a entrar a considerar esa reunión de oración en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. La segunda reunión en este orden que se encuentra acá en el libro de los Hechos está en el capítulo 11. El capítulo 11 y el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaron con la iglesia y enseñaron. Hay otro texto que corrobora esto en el capítulo 15 de este mismo libro de los Hechos, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Los que están compenetrados del capítulo 15 se darán cuenta que hubo una gran reunión de los apóstoles, los ancianos y después con la iglesia toda para considerar un informe por un lado maravilloso de lo que el Espíritu Santo hizo por sus siervos los misioneros, pero por otro lado preocupante porque había judaizantes que querían empujar a las nuevas congregaciones donde
Pablo y Bernabé habían sembrado la palabra, querían empujarlos a que se sometan de nuevo a la ley. Y es por eso que se reunieron, y de la reunión en Jerusalén salió esta carta con enseñanza que circuló entre las iglesias, las nuevas congregaciones, con la enseñanza clara de la palabra de Dios. Esa es la segunda reunión que yo veo en los Hechos de los Apóstoles. La tercera reunión está en el capítulo 14, versículo 27. A veces pasa para nosotros desapercibida esta reunión. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Han retornado a Antioquía de Siria, desde donde partieron los dos grandes siervos de Dios, los dos primeros misioneros, Pablo y Bernabé. Ahora han reunido a la iglesia, y esta es una reunión misionera. Quiero aclarar que esta reunión misionera es una reunión eventual. No es una reunión como la de oración, como la de enseñanza permanente. No, es una reunión eventual. Y hay otra reunión en el capítulo 15, verso 6, que a veces pasa desapercibida también. Hechos 15, 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hay un grave problema. Se está presentando una crisis que puede derivar en una escisión, en una división. Y es entonces cuando los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén tienen de emergencia una reunión para analizar esta situación. Después congregarán a toda la iglesia para mostrar a ellos lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y el peligro y el riesgo, y explicar lo que Dios dice y enseña. Esta es la reunión de ancianos. También es otra reunión eventual. Ya va a llegar su momento cuando vamos a explicar tanto la reunión de oración, la reunión de enseñanza, la reunión misionera y la reunión de ancianos. Pasamos a los Hechos capítulo 20 y llegamos al versículo 7 y tenemos otra reunión. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, fíjese, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí está la reunión para partir el pan, es decir, la cena del Señor. Y en 1 Corintios 5, 4, es otra reunión que muchas veces pasa desapercibida para nosotros y no lo tomamos muy en cuenta, porque dejamos que la parte difícil la hagan 2 o 3 hermanos y no nos queremos comprometer como iglesia. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer primero el capítulo 1, el versículo 2, para saber a quién está dirigida esta carta. Primero, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La carta está dirigida a la iglesia, y es a la iglesia que el apóstol dice estas palabras en el capítulo 5, versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí tenemos la reunión para aplicar disciplina. Vamos a entrar en detalles cuando nos toque hablar acerca de esa reunión. Estamos acostumbrados a dejar que 2 o 3 tomen conocimiento, tomen la decisión, excomulguen a un hermano, que posiblemente las condiciones de ese hermano da lugar a que sea sacado de comunión de la asamblea local, pero lo hacen 2 o 3 y la iglesia solamente escucha una copia de la carta que le ha sido entregada, o públicamente se le anuncia su expulsión, su excomunión de la iglesia. Es la iglesia la que toma este caso extremo de medida disciplinaria autorizada a la iglesia a aplicarla a uno de sus miembros. Es la iglesia, es una reunión se reúne la iglesia de emergencia para escuchar lo que ya los guías espirituales han rescatado. Ellos expondrán a la iglesia y la iglesia dirá amén, porque tiene que hacerse de acuerdo a las escrituras, en el temor de Dios y siempre con el propósito con que se aplica una medida disciplinaria, que es la esperanza de que el disciplinado sea restaurado algún día previa confesión y arrepentimiento y apartamiento del pecado. Este es el orden en que las tenemos a las reuniones en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que diferenciar 2 palabras: culto y adoración. Solo los creyentes, los hijos de Dios, pueden adorar. Porque le digo, es posible ir a un llamado culto, cantar himnos, leer la Biblia, dar ofrenda y sin embargo no ofrecer ningún culto agradable y aceptable a Dios. Entre las almas perdidas, el Hijo busca almas para salvar. Así dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero entre el círculo de los salvos, de los ya redimidos, el Padre busca adoradores. Eso hemos leído en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 4, en el versículo 23 hemos leído: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando esos adoradores. En el conocido pasaje de Juan 4, 20-24, tenemos 3 clases de cultos en lo que hemos leído esta mañana, y vale la pena que los explique. En el verso 21 tenemos el culto ignorante de los samaritanos. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No voy a dar la historia de los samaritanos y su composición de mezcla, tanto religiosa como de raza. Pero si ustedes quieren averiguar el origen de los samaritanos, lo van a encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versos 24 hasta el 41. Ahí van a encontrar el origen de los samaritanos. Pero basta que les recuerde lo siguiente. De acuerdo a la historia, su templo que ellos tenían fue destruido por Juan Hircano
el año 129 antes de Cristo. Pero una cosa curiosa, sin embargo, ellos siguieron venerando la montaña donde había estado emplazado, es decir, en el monte Gerizim. Y ahí seguían celebrando sus cultos, pero ya su templo había sido destruido 129 años antes que el Señor se presente en este mundo. En el verso 22 tenemos el culto inteligente de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El culto era inteligente de los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Cristo está aquí hablando como judío. Jerusalén fue elegida por Dios como centro del culto y único lugar donde debían ofrecer sacrificios. Así dice en el quinto libro de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 12 y el versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Era Jerusalén el lugar elegido por Dios. No era el monte Gerizim ni otro monte. La salvación procede de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es en virtud de las promesas dadas a Abraham. Promesas que fueron cumplidas en Cristo el Señor. Pero por otro lado, tenemos la adoración espiritual. Eso lo encontramos en el versículo 23 y 24 de Juan 4. La adoración espiritual que Cristo vino a introducir. Cristo no decidió en contra ni a favor de ningún lugar, fíjese. Tanto las ruinas del templo de Gerizim como el magnífico templo de Jerusalén pronto quedarían en igualdad de condiciones. No habría diferencia. Los dos serían destruidos, porque todos sabemos que el año 70, el año o 40 años después de la muerte del Señor, Jerusalén fue sitiada, el templo fue destruido. Y quienes adoran al Padre no deben hacer diferencia de lugar, porque adorarle al Padre no es religiosidad, sino realidad. En el judaísmo el culto era una adoración de letra y no del espíritu. Entre los samaritanos era adoración de lo falso, es decir, no era en verdad. La verdadera adoración es en espíritu. Lo que faltó a los judíos y lo que faltó a los samaritanos. Vamos a entrar ahora ligeramente porque el WhatsApp no permite enviar mensajes más de 20-25 minutos. Vamos a entrar a considerar la reunión de oración. Ya leeremos el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer desde el verso 24. Hechos 4, 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí tenemos la reunión de oración. La primera mencionada en una reunión con o como iglesia. Yo quiero destacar ligeramente 4 cositas, porque se ha enseñado mucho acerca de la oración, pero hay 4 cositas que tal vez va a sorprenderles a algunos, a otros va a confirmar lo que ya han enseñado también. Primero, la unanimidad en la oración. Dice, alzaron unánimes la voz a Dios, en el verso 24. No significa esto que todos hablaron a la vez. Este momento, mientras estoy grabando este mensaje, ya que no puedo salir directamente por el Zoom, ya que no hay el Wi-Fi, no hay internet en este momento, al frente, a lo diagonal de mi casa, donde estoy grabando, hay un murmullo. Grita el uno, grita el otro. Es una reunión de un grupo de hermanos pentecostales. Todos hablan, todos oran, todos hablan y gritan, yo no sé a cuál le atienden. Es una confusión tremenda. Y cuando dice acá que en la reunión de oración alzaron unánimes la voz, habla de unanimidad, no que todos hablaron a la vez, porque la palabra del Señor es clara, queridos hermanos, la palabra del Señor es clara en 1 Corintios, el capítulo 14 y el versículo 33. Allí leemos, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y en el mismo capítulo 14, verso 16 dice, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? El así sea, así debe ser. ¿Cómo puede decir amén, así sea, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y yo pienso que es lo mismo. Están gritando el uno, grita el otro, y nadie debe entenderse. Nadie puede decir amén, así sea, porque ¿qué amén? ¿Qué así sea? En el espíritu, en el propósito, en el tema que se va a orar, debe haber unanimidad, hermanos míos. Para eso están los guías espirituales, para plantear antes de comenzar la reunión, antes de que el pueblo de Dios empiece a orar uno por uno, debe plantear, hermanos, debemos orar por esta necesidad en la iglesia. Hemos estado notando que la asistencia a tal reunión está flaqueando. Oremos por eso, oremos por los obreros, oremos por la familia fulana que está pasando por situaciones de desesperación. Debe haber unanimidad, hermanos.
No debe haber oraciones cada cual para sí y lo que necesita para sí. Y al último, no hay unanimidad de propósito en la reunión de oración. En segundo lugar, vemos la convicción de estos hermanos de la soberanía y omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque dijeron esto, fíjese, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Qué bueno es acercarnos al Señor. Es cierto que es nuestro Padre. Algunos hermanos cariñosamente le dicen papá querido, y yo creo que está bien, pero no te olvides, te estás acercando al soberano, al omnipotente, al creador de los cielos y de la tierra. Te estás acercando al que habita la eternidad, al que habita la inmensidad de los cielos. Qué triste es cuando algunos se acercan al Señor como si estuvieran acercándose a otro de igual a igual, sin respetar su soberanía, su omnipotencia, su grandeza, su magnificencia, su santidad. Le invocan estos hermanos como soberano, Señor. Tenemos que tener convicción en nuestras almas, queridos hermanos, de la grandeza de Dios. Y cuando en nuestras almas haya esta convicción de la grandeza, de la magnificencia del Señor, seremos muy reverentes al orar en nuestras casas, en nuestra oración privada, como en la reunión colectiva de la iglesia. Pero otra cosa interesante que a veces descuidamos, en la oración se nota la presencia de las Sagradas Escrituras en esta oración. ¿Por qué? Porque se cita una porción del Salmo 2, verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es una traslación, una cita del Salmo 2. Qué bueno es cuando en nuestras oraciones aparecen las Escrituras como punto de referencia y de apoyo a nuestra súplica, a nuestra petición. Y aparece la doctrina de la Trinidad, fíjese. ¿Por qué digo esto? Porque oran en el Espíritu, se dirigen al Padre y hacen referencia al Hijo. Qué bueno es cuando estas 4 cositas, por ahora que estamos mencionando, se notan en nuestras reuniones de oración, se notan en nuestras oraciones privadas. Que Dios nos ayude a entender. La primera reunión que vemos en las Escrituras celebrada por la Iglesia, la asamblea local, fue la reunión de oración. Vamos a continuar con el tema más adelante, como nos hemos propuesto esta semana. Que el Señor añada su más rica bendición.